con los periodistas y dijo esto. La economía está bien, está creciendo bien, estamos contentos. Los datos de empleo son muy buenos, tenemos que trabajar mucho para que el empleo formal se recupere. Y en eso estamos. ¿Confía en un acuerdo con el fondo? ¿Confía en un acuerdo con el fondo? Sí, claro. ¿Cómo vio el informe? ¿Cómo vio el informe? ¿Cómo vio el informe? El informe de ayer, ¿cómo lo vio? El informe, teniendo en cuenta que lo hace el responsable, fue lapidario, ¿no? Pero bueno, es algo que ya sabíamos. Nosotros se lo contamos al fondo y el fondo, en todo caso, debió admitirlo. ¿Esperaba más del fondo, presidente? No. No. Es el fondo. Es el fondo. Gracias a todos. Kachanowski, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué haces, Roberto? ¿Cómo te va? ¿Qué decís, Eduardo? Bien, querido. Bueno, bien. Según el presidente, la economía... Me parece que quedé enganchado con el control. ¿Puede ser? A ver ahora. Porque no te escucho. Ahora te escucho mejor. Ok. Parece, a ver. Sí. Che, Robert, recién escuchábamos al presidente que hoy en el brindis en Casa Rosada decía que la economía está maravillosa, creciendo. Disney. La gente está muy feliz, ¿eh? Sí. Se ve por la calle cuando hablas con la gente. Lo primero que me dicen, cuando te identifican como economista, dicen, ¿y salimos o no salimos de esto? Claro. O sea, la gente está muy preocupada. De todas maneras, a ver, primero comentario que le haría al presidente, no confunda crecimiento con reactivación. Punto uno. Okay. Pues viste que dijo, estamos creciendo muy bien. La economía argentina no está creciendo. Se está reactivando. ¿Qué es reactivar? Vos tenías parada la máquina porque no podías laburar el año pasado por una cuestión de la pandemia. Entonces, ¿qué hiciste? Cuando saliste de la cuarentena, le pasaste el plumero a la máquina que tenías cerrada, ahí con el coso tapada, compraste algo de insumos, contrataste algo de mano de obra o horas extras y te pusiste a trabajar con la máquina que ya tenías. Eso es reactivar la economía. Crecer es, tengo esa máquina funcionando al 100% y agrego una nueva para producir cada vez más. ¿Se entiende? Sí, claro. Lo que no hay en Argentina es inversión, que es distinto. Estás confundiendo reactivación que rebotar estadísticamente lo que habías caído el año pasado. Reactivar es, en este caso, lo que el gobierno llama crecimiento, es en realidad el rebote del gato muerto. Exactamente, no es otra cosa. A ver, esto es, vos sabés que yo siempre digo, tengo una frase que aprendí de alguien que me enseñó que hay tres tipos de mentiras. La mentira lisillana, la mentira piadosa y las estadísticas. Vos con las estadísticas mostrás lo que se te da la gana. Yo te digo, la producción pasó de 1 a 2. ¿Aumentó el 100%? Sí, aumentó el 100%. Pero el promedio histórico era 50, con lo cual no te estoy diciendo nada. Claro. Acá pasa lo mismo, ¿viste? Sí, me estás dando un 10% de crecimiento, pero ¿cuánto te había caído el año pasado? Así que ese es el punto uno. Segundo, dijo, estamos recuperando trabajo. Los mismos datos del Ministerio de Trabajo, los datos que publica el Ministerio de Trabajo, dan que desde febrero del 2020, justo el mes anterior a la cuarentena, y el mes de septiembre, que creo que fue el último mes, octubre, tenés 141.000 puestos de trabajo menos todavía. Donde creció 120.000 puestos de trabajo es en el sector público. Entonces, me parece que estás confundiendo ñoquis con trabajo. Son dos cosas distintas, ¿sí? Claro. Pero está creciendo el empleo del sector privado. A ver, desde hace mucho tiempo, los propios, aquellas personas que reciben planes sociales son considerados trabajadores, cuando en realidad no lo son. Porque si no, la tasa sería mucho más alta. En realidad, en la Argentina tenés una gran distorsión con la tasa de desocupación. Porque vos tenés, en este momento, más o menos 3,5 millones de empleados públicos, entre nación, provincias y municipios. Los debes aumentado desde el 2003 para acá en unos, o 2002, más o menos en 1,5 millones de empleados públicos. Ahora, yo te pregunto, ¿es que esos empleados públicos te dan mejor salud, tenés más seguridad, tenés mejor educación pública? No, no tenés nada de eso. Tenés un montón de burócratas o de gente que es anotada para que haga de puntero político y cobra de tu bolsillo como si fuese un empleado público. Roberto, eso pasa mucho en el Congreso de la Nación, ¿no? Roberto, así que, sí. Ayer, con el pago al fondo,
Las reservas cayeron y quedaron casi a nivel en el fondo de la olla, ya rascando el fondo de la olla. Según las diferentes formas de contabilizarlo, serían líquidas netas, cerca de 2.000 millones de dólares. Ahora bien, la pregunta es la siguiente. ¿Cruzamos el desierto? ¿Pasamos el verano tranquilo sin devaluar para vos? Primero déjame hacer una aclaración. Las netas, ¿sí? Es incluyendo lo que te queda en el pucho de DEC y el oro. Sí. Ahí te va a dar que tal vez estés en 3.000, 2.000 millones de dólares arriba. Exacto. Si tomás las líquidas, o sea, yo hoy saco el cajón y vendo dólares, estás abajo, estás negativo, los números dan eso. A mí me da más o menos unos 2.000 y pico de millones de dólares abajo, a otros le da un poco más, a otros le da un poco menos, depende de cómo estés evaluando en cada momento que yo. Pero más no allá sé, de la contabilidad, ¿llegamos a marzo sin devaluar? El tipo de cambio oficial lo veo bastante difícil. O sea, vos tenés, por un lado, que pisaron el tipo de cambio durante, ¿cuántos meses? No sé, 7 meses más o menos, estuvieron aumentando el 1%, una inflación del 3%. Y vos sabés que cuando tomás el periodo enero-noviembre, el principal ingreso de la tesorería fue la emisión monetaria. Yo me tomé el trabajo de mirar cuánto recaudaron de IVA en todo el periodo, cuánto recaudaron de ganancias, de todos los impuestos, está ahí el ingreso. En el tope está la emisión monetaria que hace el Banco Central. Entonces, por esto, ¿qué te quiero decir? Vos no tenés dólares y tenés pesos que estás tirando al mercado por una forma impresionante. ¿Dónde se van a ir esos pesos? En enero y en febrero, cuando pase ahora la demanda de pesos estacional que hay en diciembre. ¿Se te va a ir al dólar o se te va a ir a bienes para refugiarte contra la inflación? Y no los veo frenando el déficit fiscal a esta gente, con toda sinceridad. Y es más, te diría que para ellos la inflación es un instrumento de política monetaria porque están tratando de licuar el gasto público con inflación, aumentando las jubilaciones bien por debajo de la tasa de inflación. Entonces, en ese contexto, me parece que es bastante difícil que pueda llegar a marzo. No sé, no soy adivino, ¿viste? Roberto, por último. Roberto, por último. Sí. Sin presupuesto, viste que no hay presupuesto, ¿puede haber acuerdo con el fondo? El acuerdo del fondo te va a dar algún tipo de... Sí, bueno, pagame cuando quieras. Porque no te olvides que Argentina es el principal deudor del fondo en este momento, si mal no recuerdo. Sí. El 73% de la deuda. Lo que te van a pedir son 1.000 cosas que después no van a cumplir seguramente. Pero yo creo que el acuerdo con el fondo es lo menos relevante porque los créditos no son sustitutos de las reformas estructurales y este gobierno no está dispuesto a hacer ningún tipo de reforma de fondo. No lo ves con esa convicción. No te van a hacer una reforma impositiva, no te van a hacer una reforma del Estado, no te van a hacer una reforma monetaria, no te van a hacer una reforma laboral, no van a incorporar la economía al mundo. O sea, van a seguir haciendo el mismo tipo de barbaridades por más que el fondo te diga no me pagues. Aunque te diga que no me pagues, la piña nos la pegamos iguales. Eduardo, ¿le puedo hacer una pregunta a Roberto? Claro. Porque, Roberto, ¿cómo estás? Hoy la portavoz dijo dos cosas que actúan como si realmente vivieran un mundo del revés. Por empezar, dijo que la inflación era multicausal, lo que vienen diciendo siempre, que no tiene que ver solamente con la maquinita, digamos, y además se volvió a comprometer. Dijo que el gobierno va a presentar el famoso plan plurianual, dice, tal vez incluso antes de que termine el año. ¿Es posible un plan plurianual sin presupuesto, con ese presupuesto que todo el mundo vio que era un mamarracho? ¿No saben lo que van a hacer mañana? Y van a hacer un plan plurianual. No tienen ni idea de... Todos los días se levantan y ven a ver cómo zafan ese día y van a hablarme de un plan. ¿Cuánto hace que anunciaron el plan plurianual? No es de ahora. Fíjate que lo habían anunciado en agosto del año pasado. Pero igualmente si el vos papel, te fijas, el papel soporta cualquier cosa, Roberto. Pero sí. A ver, ¿sabés de cuál me acuerdo? El plan quinquenal de Perón en la década del 40. Claro, Primero pues. plan quinquenal, segundo plan quinquenal, el plan trienal de Helbach. Así que por ese lado. Y a la
permitime expresar la verborrágica comunicadora de... Porque la verdad es que habla muy rápido, pero no dice nada concreto, con toda sinceridad. Habla muy rápido para evitar que hable Alberto Fernández. Hoy se le escapó un poquito a Alberto, Claro. ahí en el patio de las Palmeras, y uno la podía ver muy preocupada, tratando de sacarlo para que él no hable y no meta la pata. Ah, no, porque ella dice... Déjame que le dé un solo dato. No, porque ella es un fenómeno comunicante. Porque ella no se equivoca nunca. Claro. No, a ver, que ¿cómo se llama? Cerruti, ¿no? Sí. Le voy a dar un solo dato. En noviembre del 2019, el último mes de Juntos por el Cambio, había 255 millones de billetes de 1.000 pesos circulando. En noviembre, señora comunicadora, no me acuerdo cómo se llama, Cerruti, Portavoz. había 1.355 millones de billetes de 1.000 pesos circulando. En noviembre del 19, más o menos había 6 billetes de 1.000 pesos per cápita, dividiéndolos en forma sencilla. Ahora estás en 26, 27. ¿Vos me podés decir que con 27 billetes más en el bolsillo comprás más? No. Me parece que lo multicausal es la causa por la cual se iban a emitir, pero la emisión monetaria no puede evitar de generar el proceso inflacionario. ¿Qué quiere inventar? La pólvora. No, deben ser las No, multiburradas que hacen desde el gobierno, las que No, provocan tienen una la capacidad inflación, para decir... ¿no? Edu, tiene una capacidad para decir cualquier cosa que es sorprendente. Bueno. Y no se inmutan, ¿eh? No, nada. se inmutan. Roberto, querido, un abrazo muy grande. Bueno, permitidme desearles una muy feliz Navidad. Igualmente Y si nos para está vos. viendo un amigo común, Manolo, el padre Manolo Fernández. El padre que lo Manolo quiero viene muchísimo. ahora. Ah, bueno, mandale mis saludos. Viene a explicarnos Decirle que la se porte Navidad, bien. el sentido de la Navidad. Un gran tipo. fenómeno. Y les deseo a todos ustedes una gran Navidad y mejor 2020. Chao, abrazo grande. Chao, Gracias. Roberto, gracias.